la Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y la Santísima Virgen de Dolores presenta su programa Patrón Jurado Edición Infantil. Hola, ¿qué tal? Me da mucha alegría poder compartir en este sábado devocional cuando la cápsula está dirigida a nuestra procesión infantil, el Niño de la Demanda y la Virgencita de los Dolores. Gracias a todos ustedes. Gracias niños, gracias niñas, que con gran ilusión nos evangelizan a los adultos y nos dejan ver que una fe sencilla, entregada y confiada en Dios es lo que en realidad engalana las maravillas de nuestra fe, las maravillas de nuestra iglesia. He sido testigo de cuántos devotos y devotas de las procesiones infantiles, con una ilusión impresionante, preparan este día y con un corazón ilusionado algunos ni duermen esperando esta procesión. Ya se acerca el gran día y es importante que ustedes nos den ejemplo a los mayores, porque con su sencillez, con su alegría, con su devoción, incluso con los miedos necesarios, nos ayudan a comprender que no nos podemos acostumbrar a la maravilla de nuestras tradiciones en este hermoso país, nuestro país Guatemala. Qué impresionante es mirar cómo se les llenan los ojos de lágrimas cuando les toca la primera vez del turno y por qué no decirlo cada año. Qué alegría da saber que nuestra fe, nuestra iglesia está en buenas manos con ustedes. Gracias por evangelizarnos y que estas procesiones les ayuden a amar cada vez más a Jesús, a enamorarse y confiar en nuestra Madre, la siempre Virgen María, y que el corazón nunca se deje de sorprender por las cosas sencillas. Muchas gracias. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto y nos vemos en filas. Buenos días a nuestro segundo programa de la Franja Infantil Patrón Jurado, tercera temporada. El día de hoy estamos con el profe Carlos León, más conocido como el Chino León. Chino, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Gracias por la invitación, Alejandro, Gabriel, es un gusto poder acompañarlos. Bueno, en la Merced identificamos mucho al Chino, primero que todo por San Juan y María Magdalena y también por la procesión infantil. Chino, te vamos a hacer unas preguntas rápidas, lo primero que se te venga a la mente. Perfecto. ¿Quién es el niño de la demanda para ti? Esa es una pregunta difícil, pues, pero pudiéramos decir, para mí, el niño de la demanda es la manifestación de que Dios nos ama tanto que se quiso hacer como uno de nosotros y nos quiso enseñar que desde la ternura y la pureza de un niño puede encontrarse la salvación y la santidad. ¿Cuál es tu marcha favorita? La marcha favorita, hay varias, pero en especial de las del niño es esa, Niño de la Demanda, escrita por Freddy Farfán. ¿Adorno favorito? Eso sí está difícil, porque la verdad cuando has tratado y has estado trabajando en adornos, cuando hay parte tuya en cada uno de los adornos, es difícil decir que tengo un adorno favorito, pero existen dos. Una cuando se representó el credo, en la que iba la imagen de Dios Padre, iba el Hijo, que es el niño de la demanda, y atrás iba el Espíritu Santo. Y la otra es cuando se plasmó el Vía Crucis en un estilo de una iglesia gótica. Una pregunta, no sé si te acordás de los años que eran esos adornos. Eso sí, ya te lo debo. Mira. Realmente ya es muy poca para ella. Ok. Bueno, pasamos a la otra pregunta. ¿En qué año empezaste a cargar al niño de la demanda? Pues fíjate que según mis cálculos tendría que haber sido ahí por el año 78, 79 que empecé a cargar al niño de la demanda. Y ya después cuando me tocó pasar a Jesús, que fue en el 85, 84, 85, es que me pasé, como decía don Julio, de las ligas menores a las grandes ligas. A las grandes ligas, muy bien. ¿Cómo llegaste a la Merced? ¿Qué te motivó a servir? ¿Cómo llegué? Pues como decía aquella canción que dice, desde que yo estaba en la pancita de mamita,
porque toda mi familia durante mucho tiempo colaboró y colabora aún todavía en la Merced. Entonces me imagino yo que cuando mi mamá estaba embarazada iba yo a la Merced. Ahora con el niño ya fue por ahí por el año 96 a colaborar directamente. Se reunieron conmigo Fernando Farfán y otros colaboradores más para solicitar mi apoyo en relación a al redactar las alegorías para los adornos en las procesiones. Bueno, ahora te tengo la pregunta de ¿en qué empezaste a colaborar con el niño de la demanda? En la procesión infantil, propiamente en la procesión, en mi cargo era jefe de cambio de turnos del lado derecho, que posteriormente pasó a ser turnos pares. Pero dentro de toda la organización, pues también tenía que a mi cargo las catequesis, que nos reuníamos una vez al mes para ello. Teníamos también en el tiempo del primer domingo de Cuaresma, que nos juntábamos para hacer los adornos en las casas de alguno de los hermanos Farfán. Nos poníamos a untar, a tallar. Una anécdota importante e interesante es que una vez me dieron un trozo de duropor para poder tallar. Yo tenía que tallar una piedra más o menos de un bloque, pues, del tamaño de un bloque, que si terminé tallando una piedra del tamaño de un puño. Y me di cuenta que no servía para la tallada, No era lo tuyo. lijada, menos para la pintada. Había que hacer marmoleado. Mi don, por así decirlo, es la cocina. Así que terminé siendo el que preparaba los almuerzos junto con la esposa de don Fernando. Terminamos preparando los almuerzos para las comidas de los domingos, que eran los días que nos centrábamos en hacer los adornos. Ya. Ahora, no sé si puedes contarnos alguna otra anécdota o alguna otra curiosidad que tengas sobre la procesión infantil. Curiosidad del niño. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión estábamos preparando el adorno, estábamos preparando ya el cambio de la túnica para el niño, y por alguna razón, y si lo sabrán ustedes, los tornillos que sujetan la cruz no entraba. Si entraba el del frente, no entraba el trasero. Si entraba el trasero, no entraba el de enfrente. Y se distinguen, pues, porque uno tiene una joya de color rosa y el otro tiene una joya de color morada. Entonces, y tratamos de intercambiar los tornillos, y regresamos, y no. El dato curioso es que vino doña Chávez y se alejó y dice: bueno, muchachito, ya. Y le dio como una nalgadita. Y ras, entraron los dos tornillos en el momento. Mágicamente. Esa es una de las anécdotas. Otra es, por ejemplo, cuando no quería salir del camerino. El niño estaba guardado en el camerino que ocupa ahora el hermano Pedro de San José de Tecur. Ya. Entonces tenía bajo el recuerdo, tenían los dos candados y no abrían. Hasta que fueron a llamar a uno de los sacerdotes de la comunidad. Llegó, rezó un Padre Nuestro, aspertó agua bíblica a todos los candados y ¡pum!, los candados se abrieron. Una de las cosas interesantes era que cuando se colocaba el niño en el anda, no se trataba de que tenemos que pasarnos al lado derecho para ver el rostro del niño, sino que se trataba de que la piana quedaba puesta para que el niño siempre fuera viendo hacia adelante. Ya. De tantos años que has pasado y estado en la procesión infantil, quisiera saber qué ha sido lo más... ¿Cómo te lo digo? Como qué ha sido lo que más te ha marcado o lo que te ha dejado. Mira, una de las cosas más importantes o interesantes que marcan la vida al estar dentro de una procesión es que te encontrás con un montón de personas que tienen sus propios problemas, que tienen su inmensidad de dolencias, de alegrías, de lágrimas, pero que nos unimos en una sola fe, en un solo querer por el niño, que nos lleva a esa devoción, y es el que nos unió a don Julio, a doña Chávez, a la familia Farfán, para poder colaborar con ellos, estar con ellos. Durante mucho tiempo dejamos de ser aquella, y dejamos de ser amigos, y como que nos convertimos en familia. Tanto así que un día se planteaba, bueno, ¿y por qué solo el tachín tachín? ¿Por qué no algo más? Y esto nace porque, si no estoy mal en fecha, porque acuérdate que soy mal en fechas, el 5 de octubre de 1996, la Municipalidad de Guatemala nombra al niño
de la demanda como patrón jurado de los niños de la calle. Entonces, en vista a eso, nosotros decimos, pero ¿y por qué solo el cachitachi? ¿Por qué solo la procesión? No. Y entonces empezamos a ver una proyección para los niños de la calle, para los niños pobres. De ahí que eso es que cada fin de año íbamos a una aldea en el altiplano y llevábamos un convivio navideño, se les llevaban regalos, atendíamos más o menos 1500 niños, tantas familias, se dieron milagros, se multiplicaban los víveres. Ahora hay hogar del niño de la demanda también, que es un hogar de niñas, que es atendido por una comunidad religiosa, la Fraternidad de la Divina Providencia. Interesante. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo viviste el año pasado el Vía Crucis del Niño de la Demanda cuando él salió el Viernes Santo en el 2017 con Jesús? Esas veces que ha salido él extraordinariamente en procesión. Mira, es que cuando le dicen a uno, le preguntan a uno a estas cosas así, de cómo se siente, es que es tan indescriptible poder verlo fuera de su horario normal en calle. Por ejemplo, verlo de noche, porque el Vía Crucis fue de noche. Verlo iluminado, verlo por donde no pasa, verlo ser recibido por su parroquia. Es indescriptible. Ese gozo, esa alegría, esa emoción que te da el saber que puedes ser partícipe de la evangelización de los demás a través de la imagen del niño de la demanda. Qué interesante. Hablando de extraordinarias, no sé si nos puedes contar un poco sobre la procesión extraordinaria del 2004 del Niño de la Demanda. No sé si Es para sus bodas de oro. Para sus bodas de oro, sí. Que solo lo cargaron adultos. Cabe decir que fue el año que estrenó el palio. Y que los dos, tanto la Virgen como el niño, iban en el alda. Porque la Virgen me acuerdo yo que iba sentada. No tenemos mucho recuerdo de eso, pero sí, bueno, sí, acá. Y que iban unos arreglos como unos macetones con claveles rojos también. Miren, cada evento, cada procesión extraordinaria tanto de Jesús de la Merced como del niño es singular. Llama la atención todas estas particularidades y el hecho de que tantos adultos hayan estado al pendiente de querer volver a cargar al niño para recordar, para rememorar cómo comenzaron sus devociones, cómo comenzó su camino en la fe a través de las procesiones y ver esos corazones llorar, esos corazones alegrarse, de la misma forma en el que un Viernes Santo, cuando entras a la iglesia y de sorpresa te encuentras a Jesús de la Merced, pero allá adelantito en otro catafalco, el niño de la demanda, eso era fenomenal, eso fue impactante. Sí, yo creo que ese año, en 2017, ¿verdad? Creo que para todos fue un wow de poder ver a Jesús de la Merced en su catafalco, en el medio del anda, y más adelantito ver al niño. Pues yo recuerdo que todos sí decían como que estaban impresionados y contentos de poder llevar en hombros nuevamente al niño de la demanda, que pues para los adultos más que todo, que llevaban bastante tiempo sin poder llevarlo en hombros, pues sí era muy emocionante, y ahorita con los que nos decís también nos queda muy claro que sí marcó a las personas. Sí, era definitivo. Entras el Viernes Santo y dices, te quedas así. Sí. Pero cuando llegabas ahí, más todavía. O sea, es un quedarte sin aire doble. Y tú, ahora haciéndote otra pregunta, ¿tú en qué colaboras para el niño, para Viernes Santo, para Martes Santo? En el niño, en la procesión de antes, cuando lo que tenía Don Julio, cuando manejaba Don Julio, entonces, como te decía, pues era jefe de cambio de turnos del lado derecho. Durante el tiempo de adorno, más de algún adornito chiquito que no implicara hacer muchas cosas. Sí, yo ayudaba a la vestida de los angelitos o de los niños que iban, o de las otras imágenes que se utilizaban. Eso sí, ahí. Y la proveeduría del almuerzo, el hacer el almuerzo con los señores. Cabe destacar también, recordemos los terceros fines de semana de Cuaresma, en la que se hacía la velación del niño.
muchas veces como me tocaba quedarme ahí junto con don Julio y con doña Chávez, haciendo la guardia, cuidando que todo estuviera bien, cuidando las velas. El sábado de esa segunda semana de Cuaresma para tercera, se hacía el Vía Crucis, y de ahí es de donde nace entonces ya que el Vía Crucis saliera a las calles el año pasado. Ahorita que mencionaste a don Julio, te quiero preguntar qué conexión tenías con don Julio Farfán y qué era vivir la procesión infantil junto a él. Sentarse a la par de don Julio y hablar del niño de la demanda, escucharlo era tener que tener algo. Hoy tenemos el teléfono y podemos grabar, pero en ese entonces querer y recopilar todas las historias que nos contaba. Para don Julio, pues ustedes me conocen como el chino, pero para don Julio yo era el chino Chomín. Así, cada vez que me llamaba el chino Chomín, y entonces era, ¿no? Entonces, vivenciarlo con él era una cosa totalmente indescriptible, igual que con doña Chávez. Era fascinante poder encontrar tantas anécdotas, desde la vez que él nos contaba, el año que no salió el niño de la demanda en procesión, sino salió la réplica de Jesús de la Merced, y desde la ventana del Palacio Arzobispal, Monseñor le hizo como que un jalón de orejas para llamarle la atención que por qué no había salido el niño. Hasta nos contó cuando pues, fue lo del terremoto, que tenían que haber venido a sacar las imágenes y pasarlas a lo que hoy es el gimnasio de Loyola. O sea, es todo un hombre, e ir con él a otras procesiones era como ir con el señor presidente. Ibas como que de guardaespaldas, porque él también iba saludando a todo el mundo. Así como me imagino que les tocará a ustedes, porque están empezando a ser famosos, o les toca, en tu caso, a tu papá o a tu mamá, que cuando van, ay, ¿qué tal? Y ya no puede uno caminar porque toda la Antigua se los conoce a uno o toda la Merced se los conoce a uno. Otra pregunta que te quiero hacer, ¿cuál ha sido el puesto de colaborador que más te ha gustado o que más te ha marcado? Mira, una vez aprendí yo que el puesto que te marca es donde Jesús te pone. Si te ponen el lazo hasta atrás, pues vas en el lazo y vas sirviendo al Señor en el lazo. Pues yo he tenido la dicha que con el niño pues me tocaba en cambio de turnos. Ya si hablamos en procesión de Viernes Santo, pues me ha tocado ir con San Juan y Magdalena. Y yo creo que a ustedes los conocí chiquitos, cuando iban a hacer su turno 90, los dos. Los puse a cargar yo en su turno 90, desde alto 90 su primer turno. Y los puse a cargar en su último turno también cuando les tocó su entrada. Pero también a los dos, recuerdo yo haberlos llevado ya como timoneles en San Juan y Magdalena, o colgándose abajo de las andas, que eso se hacía. Es fascinante, o sea, el cargo en los que me han gustado, pues en los que he estado y en los que me desempeño, que ha ido con el niño en el cambio de turnos y con San Juan y Magdalena el Viernes Santo y Martes Santo. Sí, yo me acuerdo que en San Juan y María Magdalena el 2019, que fue ahí por la Isabel la Católica, no sé si te acordás que estaba como medio lloviznando. Cabal. Y me pusiste a timonear porque yo andaba ahí perdido y me dijiste, venite. Y ahí me pusiste a timonear y me acuerdo perfecto que empezó a lloviznar, bueno, y después empezó a llover un poco más fuerte y tuvimos que llevarnos a... Fue el día que nos dieron la orden. Sí. Que se tenían que regresar. Que teníamos que regresar a San Juan y a María Magdalena a la iglesia. Uh-huh. Sí. Otra pregunta. Estamos hablando del niño, pero también de la Virgencita. ¿Cuál es tu recuerdo, tu momento más lindo con la Virgencita? Pido perdón por si me pongo a llorar, pero hay un momento especial, y ya, si me lo permiten, ya después en el podcast o en los otros medios, pues les pondremos las fotografías. El año siguiente al que muere doña Chávez, la particularidad es que la Virgen en su pechera lleva la mantilla de ella. Y ese año, la primera marcha que tocan después de la granadera al entrar es una que Freddy escribió, dedicada a la Virgen de Dolores de la Procesión Infantil, pero en memoria de doña Chávez. Y recuerdo que ese año el turno de la 11 Avenida A para la puerta del templo la cargamos los colaboradores. O sea, todos los que estuvimos de cerca, vivimos de cerca
con don Julio y con doña Chávez, y ese fue el recuerdo que tuvimos con ella, cargar ese turnito chiquito y después la marcha a la hora del ingreso. Es fenomenal, fue emocionante, no parábamos de llorar. Me acuerdo yo que iba con Linda Farfán atrás, escuchando la marcha y llorábamos en recuerdo de doña Chávez. O sea, hay muchas anécdotas más. Qué interesante y qué bonito poder saber un poco de esto. También te quería preguntar, bueno, lo hablábamos con Gabriel, ¿cómo has visto crecer la protección infantil durante todos estos años? ¿O algún cambio que te haya gustado? No sé, contame. Mira, ha crecido, formidablemente. No solo los niños, sino que hubo antes de que se estaban dando las alegorías de los recorridos, de las procesiones, y marcaban eventos, ya sean evangélicos, o sea, propios del evangelio, o recordar algún pasaje místico, ¿no? Ya después que me tocó a mí escribir las alegorías, se les daba siempre el trasfondo de la escritura. Se trataba de basar sobre ello. La procesión creció en número, por eso también creció en algún momento, creció su recorrido. Y se trató de alguna manera de pasar de 30 brazos que tenía el anda del niño a 32 y después 34, que fue lo último que se hizo en el anda anterior a la que actualmente utiliza el niño en su procesión. También tenemos, por ejemplo, el que antes nosotros apartábamos cierta cantidad de turnos y se lo dábamos a instituciones. Por ejemplo, se le daban un turno a Nini, se le daba un turno al hogar de niñas, del hogar de niñas Ponte de Pie y Camina, y después al hogar Niño de la Demanda, que es el que te digo que se dio origen después del nombramiento. Y por supuesto también le dan a ciertos colegios, como el colegio Loyola, San Sebastián. Sí, se le daban también a ciertos colegios. Estaba el Infantes también, que cargaba en catedral, el Loyola, que cargaba en las cercanías del templo, y San Sebastián cuando pasaban cerca de allá de San Sebastián. Y como dato, este año queda que por primera vez los turnos de niños acabaron en la primera fecha de inscripciones. Es sorprendente. Nosotros, me acuerdo yo que en alguna ocasión tuvimos que los turnos del niño se acabaron a las 10:15 de la mañana. No me acuerdo en qué año fue, pero sí, a las 10:15 de la mañana, y solo se vendía un turno. O sea, sí hubo una demanda grandísima de turnos. Con la Virgen siempre nos costaba, a veces teníamos, incluso nos quedaban turnos después de la procesión, pero siempre Dios proveía. Incluso Dios proveía. ahora se da turnos a los niños para cargar a la Virgencita. Exacto. Esa es una de los pluses que tiene la Merced. La inclusión de la mujer y del hombre para cargar tanto al niño como a la Virgen. Qué interesante. Ahora te quería pedir, o bueno, si nos podrías, bueno, no a nosotros, sino a las nuevas generaciones, algún mensaje o algún consejo que les pudieras dar. Miren, mis niños, ustedes que están allá detrás de la radio, ustedes que están atrás de la pantalla, acá, a la par mía, tengo dos claros ejemplos. Está Alejandro y está Gabriel. Los conocí pequeños. Creo que a los dos los conocí de brazos. Y hoy, gracias a su fe, a su devoción, al amor tanto al niño de la demanda como a Jesús de la Merced, a su decidido empeño de querer vivir su fe como debe de ser, como buenos cristianos, logran y han sido y son grandes patojos. Ustedes tienen la oportunidad también de serlo, de ser mejores y de ser buenos cada día. Jesús nos acompaña, Jesús va con nosotros, ya sea Jesús en el niño de la demanda, ya sea Jesús de la Merced, Él va y nos acompaña siempre. No tengan miedo, no boten su fe. Él está siempre con nosotros y nos acompaña y nos guía. Y es más, nos da la maestra para poder seguir. Nos da su madre. Bueno, muchas gracias por ese mensaje. Y bueno, yo creo que por aquí vamos terminando. Lastimosamente me hubiera encantado seguir platicando y escuchando tus anécdotas, pero se ha llegado el tiempo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por el tiempo que hiciste para poder venir a hablar.
No sé si quieres decir algo. Gracias por venirnos a contar un poco de la historia del niño de la demanda, anécdotas que has tenido, que ha habido en la Merced. Gracias por todo. Gracias a ustedes por el tiempo y estamos a la orden. Y bueno, este ha sido nuestro segundo programa en la franja infantil, Panorama Jurado, tercera temporada. Y como decía don Carlos Díaz del Cid, que así siga siendo, señor de la Merced. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y la Santísima Virgen de Dolores presentó su programa Patrón Jurado edición infantil.